Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a hacer estos aretes de arte wixárika. Espero que sea de su agrado. Los colores que vamos a utilizar son rojo claro, amarillo, naranja calabaza y un naranja más fuerte, color negro, nuestra aguja para Shakira número 15, y en esta ocasión vamos a utilizar este hilo también de la marca Omega, si mal no recuerdo este es del número 8. Para esta ocasión vamos a utilizar más o menos aproximado 1,5 metros de hilo en color blanco, y vamos a empezar haciéndole un nudo de esta manera y nuevamente le hacemos otro nudo y tratando de que quede encima de la primera. Jalamos para que quede firme y cortamos. Vamos a empezar ensartando 12 shakiras de color amarillo sobre nuestra aguja. De esta manera, y las vamos a recorrer hasta al fondo. Estando aquí nos vamos a meter desde la parte de abajo sobre todas las shakiras y jalamos para formar lo que sería nuestra base, la argolla donde va a empezar todo. Así es como nos quedaría. Ahora vamos a ensartar lo que son 3 shakiras de color rojo y lo que es un anaranjado fuerte y un anaranjado claro. Nuevamente un anaranjado fuerte y 3 rojos. Así. Y nos vamos a meter en esta shakira de esta manera. Así es como más o menos nos tiene que quedar. Nuevamente vamos a repetir el proceso. 3 shakiras de color rojo, un anaranjado fuerte, uno claro, un anaranjado fuerte y 3 rojos. Y nuevamente nos vamos a meter en esta shakira, siempre brincándonos una. Y vamos a repetir el proceso hasta cubrir completamente el círculo. Jalamos y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a meter lo que son 2 shakiras de color rojo y un anaranjado fuerte, y nos vamos a meter por la shakira anaranjado claro que está en el medio de esta manera. Así, y repetimos ahora un anaranjado fuerte, 2 rojos. Y jalamos. Ahora vamos a ensartar una shakira de color negro y nos vamos a meter en este rojo. De esta manera jalamos. Nuevamente vamos a repetir el proceso. 2 shakiras de color rojo y un anaranjado fuerte. Un anaranjado fuerte y 2 shakiras de color rojo. Nos metemos por aquí, jalamos
una shakira negro, nos metemos por aquí y vamos a repetir el proceso hasta completar la circunferencia de la flor. Cuando lleguemos a este punto, igual nos vamos a meter sobre esta shakira y por las dos que le siguen. Y salimos hasta arriba. Y nos tiene que ir quedando más o menos de esta forma. Ahora vamos a poner 7 shakiras de color rojo. Y nos vamos a meter en esta parte de esta forma. Jalamos. Vamos a meter lo que son 3 shakiras de color rojo. Nos metemos por aquí. Jalamos. Y nuevamente 7, perdón, de color rojo. Nuevamente nos metemos por aquí y vamos a repetir el mismo proceso hasta cubrir por completo la circunferencia de la flor hasta llegar a este punto. Llegando en este punto, igual nos metemos en esta, pero ahora vamos a salir hasta la mitad de acá, de los rojos, que habíamos puesto recientemente. Jalamos y nos tiene que quedar así. De los 7 que metimos, tenemos que salir en el medio. Y así es como va a ir quedando nuestra flor. Ahora vamos a poner 5 shakiras de color negro y nos vamos a meter aquí en medio de la shakira negra, de esta manera. Jalamos. Nuevamente repetimos el paso. 5 shakiras de color negro y nos metemos aquí a la mitad. Nuevamente 5 shakiras de color negro y repetimos el mismo paso hasta cubrir toda la circunferencia.
Y aquí en la última igual repetimos el paso, nos metemos por aquí para cubrir nuestra flor. Así es como nos quedaría más o menos. Ahora seguimos y nos vamos a meter en la que sigue de esta forma y vamos a salir en ese punto. Ahora lo que vamos a hacer pues sería la argolla donde va a ir el gancho para nuestra arete, el cual vamos a hacer este paso. Vamos a ensartar lo que son 15 chaquiras de color negro. Nos recorremos y aquí vamos a separar lo que son 8 chaquiras y vamos a hacer este paso. Nos vamos a meter en estas dos de esta manera hacia abajo y jalamos. Aquí nos apoyamos con nuestra mano para recorrerlos y que quede en la orilla. Ahora vamos a meter lo que son 4 chaquiras de color negro. Y una vez ensartadas las 4 nos vamos a meter por aquí. De esta forma. En estas dos. Y jalamos. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es meternos por toda la orilla de esta manera hasta salir en estos puntos. Vamos a salir en la chaquira de color rojo. El cual nos quedaría así una vez de que nos metimos en todas las chaquiras de color negro. Ahora para hacer las barbitas vamos a meter lo que son 6 chaquiras de color negro. Cuatro de chaquira de color rojo, 3 de anaranjado fuerte, 3 de anaranjado débil, un amarillo, un negro, un amarillo y nos regresamos 3 anaranjado claro, 3 fuertes, 4 rojos, 6 de color negro y nuevamente 4 de color rojo, 3 anaranjado fuerte, 3 anaranjado claro, amarillo, negro, amarillo, 3 anaranjados claros, 3 anaranjados fuertes, 4 rojos y por último 6 de color negro. Recorremos hasta el final y más o menos es la combinación que tiene que tener la barbita de nuestro arete. Ahora nos vamos a meter en esta chaquira, en esta chaquira de esta forma. Y así es como nos quedaría. Y de igual manera vamos a repetir el proceso de los mismos colores estos que metimos en ese orden.
Y ahora nuevamente nos vamos a meter en esta shakira de esta forma, jalamos y nos va a ir quedando así. Y vamos a repetir el mismo paso, metemos los mismos colores. Y nos vamos a meter en este rojo de esta forma y jalamos. Y así es como nos quedarían nuestros aretes ya con las colitas hechas. Y ahora lo que procedo es meterme por las orillas sobre muchas shakiras de esta manera. Y en este punto me gusta hacerle como como un pequeño nudo de esta forma. Se hace una argolla y me meto por en medio. Y jalo. Esto con la intención de que quede allí ese nudo para que no sea tan fácil de que se desenrede, se regrese el hilo y ya queda más firme. Y simplemente unas shakiras más adelante corto lo que es el hilo. Y ahora solo cortamos. Y así es como quedaría nuestro arete. Ahora solo queda ponerle el gancho. Con la ayuda de una pinza abrimos en esta parte. Metemos nuestro aretito y cerramos. Y así es como tenemos nuestro arete por fin terminado. Ahora solo falta hacer su par. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien. Saludos.